una de las personas más relevantes en toda mi existencia, una de las personas a las cuales me habría encantado conocer en persona y agradecerle en persona, que el Ernesto joven que descubrió su narrativa, su novelística y su pensamiento, que ese Ernesto, fuera con la edad que fuera, le agradeciera por tanto, por haber generado este producto que a fin de cuentas hoy soy. Lo que ustedes ven cada día en este programa, lo que ustedes escuchan cada día, muchas de las ideas, muchos de los pensamientos, muchas de las disquisiciones se formaron a partir de descubrir la obra de ese genio de la cultura mundial, ese genio no solo de la literatura, ese genio contemporáneo que trasciende indudablemente lo que es escribir libros, llamado Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, al que nadie conocía como tal, sino como simplemente Mario Vargas Llosa. Mario ha partido a la inmortalidad este domingo 13 de abril. Mire qué casualidad, qué coincidencia lo que le voy a decir. Murió 10 años, exactamente 10 años después, que otro escritor muy conocido, latinoamericano, Eduardo Galeano. Me imagino que muchos lo conozcan también. Tengo mis reservas con Eduardo Galeano, pero no es momento de exponerlas aquí, ¿no? No es el momento para eso. Sencillamente estoy apuntando una coincidencia. Murieron el mismo día, separados 10 años uno del otro. No solo no existe comparación entre la obra de uno y del otro, es que para este servidor que le está hablando ahora mismo, no existe comparación. En la novelística de nuestro idioma, no existe comparación con quien acaba de morir. Usted me puede poner ahora todos los nombres que quiera. Novelista, el más grande de todos, se llama Mario Vargas Llosa. Y no tengo ninguna duda, ni tengo ganas de discutirlo. O sea, para mí no hay discusión. Estamos hablando de una vida brutalmente prolífica. Estamos hablando de una veintena, creo que son 20 novelas. Usted sabe lo que son 20 novelones de este grosor así. Esta es una de ellas, aquí está. 20 novelas, pero además de eso, libros de cuentos, libros de varias de sus memorias, crónicas, ensayos, obras teatrales, en fin. Estamos hablando de una persona que escribió como un poseso durante toda su vida. Y además de eso, estamos hablando de alguien que tuvo tiempo ya por si le faltaba algo. Y yo me río cuando pienso en eso. Es como decir, no te alcanzaba una sola vida para tanto y aún así exprimiste 89 años que vivió este genio. Le alcanzó incluso la vida para pertenecer, al menos durante un momento, al mundo de la farándula cuando se casó con Isabel Preisler. Era lo último que le faltaba, yo creo. Vargas Llosa no tuvo una vida normal y esto comenzó incluso desde sus amores. Para que entiendan por qué estoy diciendo esto. Este hombre a los 19 años se casó con su tía. Usted acaba de escuchar lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Sí, se casó con su tía. La tía Julia y el escribidor, que es el título de una de sus grandes novelas, dicho sea de paso, la primera novela que este servidor leyó de ese hombre y que automáticamente yo recuerdo siempre que yo iba leyendo aquello y la fascinación era como, usted se acuerda el ratoncito de Ratatouille cuando comía, probaba algo, usted se acuerda o era el chefcito, creo que era el chefcito, ¿no? Que cuando probaba algo empezaban a revolotearle cosas en la cabeza. Bueno, esa es la única forma en la que yo le puedo describir cómo aquel Ernesto con 18 años, exactamente 18 años, conocí yo a Mario Vargas Llosa ya literariamente. Había tenido noticias de él antes, ahora les voy a contar dónde, pero no en sus libros. Y a partir de la tía Julia y el escribidor, el universo que se abrió ante mí, un universo que siempre describo como intocable, inmortal, o sea, forma parte de las reliquias que van a estar enquistadas en mi conciencia, en mi cerebro, hasta el día que yo muera. Ahí no hay... yo puedo recitarles, permítame sacar un poco de pecho de esto, puedo recitarles pasajes enteros
de muchas de sus novelas. Yo me sé el comienzo de casi todas las novelas grandes de él. Yo sé exactamente, le puedo citar palabras más, palabras menos y a veces textualmente cómo comienzan. No voy a comenzar a hacer eso ahora aquí porque esto no es un concurso de trivia ahora, pero créame, confíe en lo que le estoy diciendo. Le decía que se casó a los 19 años con su tía Julia, matrimonio que, como usted se podrá imaginar, escandalizó a toda la familia. Se dejaron de hablar gente que no le hablaba a la otra. Él tenía 19, la tía tenía 29, 10 años mayor que él. En fin, fue un matrimonio atribulado, tremebundo, rompió vínculos. Ahí aquello fue tremendo. Después que se divorcian, muchos años después, estoy adelantándome en el tiempo enormemente, entonces Mario se casa con su prima. Se casa con su prima Patricia. Patricia sí fue el amor de su vida, toda su vida. Patricia Llosa, déjenme ponerles aquí esto. Miren esto que les voy a poner ahora mismo. Miren qué belleza. Ambos bellísimos en esa foto, ¿eh? Yo veo dos personas extremadamente hermosas, extremadamente con clase. Miren a Patricia ahí. Fue el gran amor durante toda su vida, repito. Y bueno, en los últimos tiempos este amorío con Isabel Preisler, que más bien fue una cosa de tabloides y demás, más que de qué sé yo, de vínculo real. Yo jamás me lo imaginé con ella ni nada parecido, ¿no? Independientemente de todo esto, además de haber pasado por todo eso, fue un hombre que aspiró a la presidencia del Perú. Aspiró a convertirse en presidente. Yo creo que siempre se ha dicho que, bueno, afortunadamente perdió, dicen algunos, para que pudiera seguir escribiendo, porque si hubiera sido el presidente, difícilmente hubiera podido tener tiempo. Aunque tratándose de un genio de este calibre, iba a sacar tiempo de cualquier forma. De hecho, dudo que ahora, después de muerto, no siga escribiendo. Lo dudo genuinamente. Era un hombre que escribía como un alucinado, como si no pudiera parar de escribir. Mientras estaba escribiendo sus novelas, estaba dictando conferencias, estaba haciendo ensayos y estaba publicando semanalmente una columna en el diario El País llamada Piedra de Toque, que este servidor que está hablándoles a ustedes con esta pasión sobre este tema, que no le voy a mentir, este segmento casi me lo estoy regalando a mí. Les pido disculpas a aquellos a los que no les interesa la literatura, no les interesa este escritor, no les interesa su obra. Esto es un segmento que se lo estoy regalando a Ernesto. Se lo tengo que confesar con toda el alma. Y espero que a algunos les guste, pero a mí me encanta endiabladamente hablar de esto. Mario escribía una columna llamada, repito, Piedra de Toque, que recuerdo que cuando terminé de leer lo último que había publicado hasta ese momento, que era El sueño del Celta en el año 2010, yo llegué aquí a Estados Unidos terminando 28 de diciembre, literalmente terminando 2010. Digamos que a principio o mediados por ahí de año, más bien al principio, leí El sueño del Celta, me lo envió un amigo que estaba acá y me sentí como ya desposeído porque no tenía nada más que leer de él novelísticamente hablando. Lo había leído todo. 13 novelas exactamente. Me las había leído, me había leído sus libros de ensayos, de crónicas, textos periodísticos, me había leído sus memorias del pez en el agua. Me había leído prácticamente todo lo que me podía leer de él. En cuanto a libros, me faltaban artículos. Entonces recuerdo que empecé a hacer algo que fue descargar algunos de los artículos más, para mí, monstruosamente escritos de esa columna y los encuaderné. Uno de mis amigos, creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que se lo dejé a mi querido amigo Erwin Caro Infante, escritor y un grandísimo amigo. Fue el que le dejé ese encuadernado que hice con aquellos artículos. Recuerdo que entre esos artículos estaba uno que en mi primer viaje a Nueva York y en lo adelante cada vez que he visitado Nueva York, pienso en ese artículo. Un artículo post 9/11, donde el artículo se llama Novelista en Nueva York. Lo pueden buscar. Si ponen en Google Novelista en Nueva York, Mario Vargas Llosa, les va a salir inmediatamente. Comienza hablando de los huevos benedictinos de un restaurante en particular de Manhattan. Y yo recuerdo que yo iba leyendo aquello y era, en efecto, era un novelista quien me estaba contando lo que era esa cosmópolis, esa especie de Babilonia moderna llamada Nueva York. Deslumbrado con la prosa de aquel hombre. Me pasó lo mismo con un artículo sobre los carnavales de Río de Janeiro, que yo creo que debería leerse en cualquier escuela de periodismo donde se vaya a enseñar a hacer una crónica.
Me pasó lo mismo con muchísimos artículos. Yo aprendí todo el enfrentamiento filosófico entre Albert Camus y Jean-Paul Sartre y todo el existencialismo y todo eso leyendo a Vargas Llosa. A raíz de conocer su obra, comenzó entonces a ampliarse un mundo gigantesco, inagotable, de escritores, de artistas. Hay un artículo, escúcheme para acá si usted quiere divertirse y al mismo tiempo entender a lo que hemos llegado, que se llama Caca de Elefante. Búsquelo. Hágame caso y busque Caca de Elefante, Mario Vargas Llosa. Porque Mario Vargas Llosa, que además fue, dicho sea de paso, para que tengan idea, Vargas Llosa fue jurado del Festival de Cannes, o Cannes, como se pronuncie, en Francia. Fue jurado de varios festivales de cine del mundo entero. Estamos hablando, por eso repito, ¿no? Estamos hablando de un sabio, no solo un escritor. Pero en Caca de Elefante se refiere a alguna de las exposiciones de arte más prominentes de este mundo y a donde estaba llegando la cosa considerada arte. Y comenzaba hablando de una obra expositiva que era una especie de cubo de cristal o de pirámide, no recuerdo cuál era la estructura, y que lo que tenía dentro era una inmensa montaña de mierda de elefante, ¿no? Y Mario decía, y pues a mí sencillamente me paraban frente a aquello y yo tenía que pretender que estaba frente a una obra maestra. Pero la narración, pero la descripción, pero la agudeza, pero la profundidad, pero la genialidad es incomparable. El escritor más revolucionario de la lengua, como decía un amigo al que le acabo de leer algo hace muy poco, solo le faltó escribir el Quijote. Así, desde Don Miguel de Cervantes hasta hoy, nadie ha revolucionado más las técnicas narrativas, las técnicas para contar una historia como Mario Vargas Llosa. Lo que hizo en Conversación en la Catedral, que sigue siendo el monumento técnico, el prodigio técnico más grande de todos los tiempos en nuestro idioma, yo no creo que pueda repetirse, yo no creo que pueda igualarse, eso se estudia. Yo lo estudié en el curso de técnicas narrativas que me impartió mi querido maestro Eduardo Eras León, que además tuvo la deferencia impagable para mí e inolvidable de prestarme precisamente Conversación en la Catedral, dedicada por Vargas Llosa. Hoy yo tengo, dicho sea de paso, una edición que me regaló hace algunos años ya un amigo, en inglés, de La Guerra del Fin del Mundo, firmada también por él. No sé si pueden ver, miren la firma acá, sí, acá. Ahí está la firma de Mario Vargas Llosa. Una edición en inglés, repito, de La Guerra del Fin del Mundo. Conversación en la Catedral, el prodigio técnico más grande que se ha escrito, aunque yo tengo que confesar, y aquellos que me estén escuchando y aquellos que me estén viendo, si quisieran conocer cuál es desde mi punto de vista lo más grande que escribió este hombre, yo les voy a seguir diciendo que es esto. Y creo que algunos, incluso mi propio maestro Eduardo Eras León, coincidía conmigo. La Guerra del Fin del Mundo es algo inolvidable, es un universo inagotable que se te va a quedar retumbando en la cabeza, porque, permítame darle una sinopsis para aquellos que quieran embullarse a buscarla. Una rebelión de pordioseros en el siglo XIX en Brasil, una rebelión de pordioseros guiados por un Mesías. De ahí he aprendido yo tanto, y precisamente algo que les voy a poner ahora sobre Vargas Llosa y las dictaduras, y cuando se refiere a las dictaduras de Fidel Castro y de varios otros, porque también de eso les tengo que comentar. He aprendido sencillamente a desligarme de todo lo que huela a fanatismo, de todo lo que huela a mesianismo, de todo lo que huela a solo yo, precisamente leyendo tanto y leyendo, por ejemplo, a genios como este. Porque el gran Antonio el Consejero, un predicador, una especie de profeta improvisado, en la práctica el líder de un culto en el siglo XIX en Brasil, comenzó a nuclear a todos los pordioseros de los sertones, las áreas más desposeídas y más pobres del Brasil. Comenzó a decirles que la república naciente, que estaba literalmente fundándose en Brasil, era un síntoma del mal, del diablo, y que el dinero era un símbolo también de maldad, ¿no? Y de depravación, y que había que enfrentar eso sencillamente creando una especie de separación
O sea, nosotros no pertenecemos a este país, ustedes no mandan en nosotros. Esa rebelión comenzó a ganar adeptos, y lo que comenzó siendo un grupo de pordioseros que se enfrentaban a la estructura del país. Imagínate decir, yo no reconozco tu autoridad, tú no mandas en mí, terminó siendo una guerra. Pero una guerra que derrotó a sucesivos ejércitos, y esto que les estoy contando no es ficción, esto pasó en realidad. Usted puede ir a leer a Euclides de Acuña, en cuyos sertones precisamente se basó Mario Vargas Llosa para escribir esta novela, que decía que durante su investigación se le iban iluminando, se le iba alumbrando el cerebro hasta el punto de la incandescencia, decía él, por los personajes, por las historias que fue descubriendo. Usted puede leer Euclides de Acuña, pero yo no se lo recomiendo. Léase La Guerra del Fin del Mundo. Va a ser el fin del mundo. Cuando usted lea eso, usted va a venir a decirme, sí, es el fin del mundo. Yo no voy a leer otra cosa como esa en toda mi vida. Llegados al tema de la política, porque sé que algunos, sin mirar el chat, apenas he mirado los comentarios, como se podrá haber dado cuenta usted, hay que contar algo que ocurrió y que también, en este caso, la Revolución Cubana, Cuba, La Habana y Fidel Castro jugaron un rol determinante. 1971 estalla el célebre caso Padilla, del cual hemos hablado ampliamente. El poeta Eberto Padilla, arrestado, obligado a hacer el mea culpa, que tienen que ver el documental de Pavel Giroud hace muy poco, donde se reveló absolutamente todo lo relativo a cómo fue el mea culpa de Eberto Padilla, donde lo obligaron a incriminarse, donde lo torturaron psicológicamente, en fin, destruyeron a este hombre. Eberto Padilla, yo no sé realmente cuán cercano a nivel personal era de Vargas Llosa. No sé si eran amigos, no sé si eran conocidos o no sé si era sencillamente solidaridad de escritor a escritor. Más nada que eso. Estamos hablando de 1971, recuerden, ¿no? Ya antes de este episodio, tengo que decirles que había ocurrido un episodio también interesante. A finales de los 60, Mario gana el premio Rómulo Gallegos con su novela La Casa Verde, su segunda novela. La primera novela de Vargas Llosa publicada fue La Ciudad y los Perros, y la segunda fue La Casa Verde, otro prodigio técnico también. Y cuando gana el Rómulo Gallegos es interesante porque tenía, tanto él como muchos otros escritores latinoamericanos de esa generación, una cercanía muy grande con la Revolución Cubana que acababa de nacer, ¿no? Y era muy cool todo. Y las atrocidades que se estaban cometiendo todavía no habían salido a la luz pública. Eso no se sabía. Los fusilamientos sumarios y todas esas cosas, eso lo sabemos hoy, pero en el momento nada de eso se conocía a nivel mundial, quiero decir, ¿no? Entonces había un gran romance, tanto, bueno, todos prácticamente. No creo que haya escapado un solo escritor, por lo menos en nuestro idioma y más allá de nuestro idioma también, que no tuviera un romance con la Revolución Cubana y que no le pareciera que era el triunfo sobre una dictadura. Y ahora vamos a ponerles imágenes sobre eso de Vargas Llosa hablando precisamente sobre eso. Y cuando gana el Rómulo Gallegos, que tenía una suma considerable en dólares, no recuerdo ahora mismo cuánto era, en Casa de las Américas prácticamente lo presionaron para que donara el monto de ese premio para algo relativo a Casa de las Américas. No recuerdo si tenía que ver con Aide Santa María, no recuerdo con qué era en particular, sé que esto lo he leído hace mucho tiempo. Y Vargas Llosa se negó y dijo, no, el oro es mío. No, esta plata es mía, esto me lo gané yo no soy millonario. En los últimos años sí, ¿no? Ahora, antes de morir, sí lo era. Pero no, yo soy un muerto de hambre como escritor al fin, yo necesito esta plata. Y ahí entonces se le acusó de tener poco compromiso con la causa y, bueno, comenzaron los rifirrafes. A raíz de la detención, arresto, mea culpa y tortura de Eberto Padilla, Vargas Llosa rompe con la Revolución Cubana, rompe con Fidel Castro y rompe con todo lo que oliera a socialismo, comunismo, el idealista que había sido, el idealista que incluso estaba reflejado en muchas de sus novelas, se convirtió en un crítico feroz de todo lo que oliera a socialismo, a comunismo y a esos ismos que pueden parecer tan nobles, tan humanitarios y terminan engendrando peores bestias que aquellas que prometían combatir. Yo estoy convencido de lo que les voy a decir ahora mismo. No existió un escritor en la historia de toda la literatura, ¿no? Y que fuera contemporáneo con la Revolución Cubana al que Fidel Castro
admirara y detestara más a partes iguales que Mario Vargas Llosa. Yo recuerdo haber visto a Fidel Castro en una mesa redonda en el año 2003. Estaba recién entrado yo en la universidad y recuerdo haberlo visto refiriéndose a algo que había dicho Vargas Llosa y haber dicho: un grandísimo escritor y un mercenario al servicio de, bueno, no sé si del imperio o de quien sea, de las peores ideas y demás y demás. Mario Vargas Llosa fue durante toda su vida, incluso como parte de su propia experiencia como adolescente y como joven, un enemigo de toda forma de dictadura. Por eso el título de este programa es toda, y no solamente de una dictadura política, una dictadura como sistema, toda forma de imposición, toda forma de autoritarismo, toda forma de anular la individualidad. Y si eso a usted le suena, luego de haberme visto durante algún tiempo, entenderá de dónde he tomado también, ¿verdad? De dónde he bebido también. Miren para acá por qué les digo de toda forma de dictadura. Miren lo que cuenta él, precisamente, sobre cómo su padre, al cual él conoció ya en una adolescencia relativamente tardía, su padre se había separado de su madre durante su infancia, cuando era un pequeñín, y después se arreglaron, mamá y papá, y él teniendo, no sé si eran 10 años, 8 años, 12 años, estaba en ese rango por ahí, de repente le presentaron a un señor un buen día al que él no conocía, le dijeron: este es tu papá. Y ese papá resultó además ser una especie de tirano que terminó ingresándolo en un colegio militar porque ser escritor era cosa de afeminados. Ser escritor era una cosa un poco debilucha. Mírenlo a él contando precisamente esto. Cartas de las chicas. O sea que eran pero muy divertido, muy divertido. El padre creyendo que le iba a desmotivar por meterlo en el ejército, y no solamente no lo desmotivó, incentivó la escritura mediante esto, pero además de eso, lo que vivió en el colegio Leoncio Prado, en el ejército no, una academia militar, quiero decir, terminó formando parte precisamente no solo de La ciudad y los perros, que su novela, vaya, el origen de esta explosión, su primera gran novela, multipremiada, llevada al cine, en fin, eso hay que leerlo, eso hay que verlo, eso hay que buscarlo. Sino además de eso, los militares y la vida militar formaron parte de ahí en adelante permanentemente de la obra de este hombre. En el Perú, en esa época, la vida intelectual pues era muy pobre, ¿no? No había editoriales, por ejemplo, y había muy pocas librerías. Yo me preguntaba si en un país así tenía sentido ser escritor, ¿no? Lo genial del caso es que, preguntándose si tenía sentido ser escritor en un país así, comprendió que aunque pudiera vivir una gran parte de su vida y aprender y nutrirse de esa sociedad, para poder vivir como escritor y para poder ejercer, tenía que salir del Perú. Vivió después muchísimos años en Europa. A partir de ahí, quiero decir, cuando ganó una beca en España, fue donde primero salió a vivir a España. Después vivió muchos años en París, enseñó en muchas academias, en universidades en Londres, vivió durante muchos años en Manhattan también, se nacionalizó español. A mí me ha resultado curioso que haya muerto ayer en Lima. Había nacido en 1936, dicho sea de paso, en un pueblo
un poblado llamado Arequipa, famoso en lo adelante porque ahí nació Mario Vargas Llosa en 1936, repito. Pero me divertía de cierta forma que hubiera muerto en el Perú porque la principal acusación, una de las acusaciones que algunos tontos útiles se encargaron de regar sobre él y sobre su obra y sobre lo que iba logrando y sobre la monstruosidad. Aquí no estamos hablando de un escritor, aquí no estamos hablando de alguien talentoso, aquí no estamos hablando de nombres que pueden ser muy buenos escritores, aquí estamos hablando de un genio. Esta es una categoría. Yo acabo de leer ahora mismo un artículo que ha publicado, déjeme ver si lo tengo a mano. Lo publicó Javier Cercas, un grandísimo escritor que, dicho sea de paso, también conocí gracias a él. Soldado de Salamina, lo conocí gracias a una reseña que le hizo Vargas Llosa. Dice Javier Cercas, escuchen esto porque esto es muy interesante. Mario Vargas Llosa dijo alguna vez que de joven soñaba con ser un escritor francés. Pues bien, si yo tuviera que resumirle hoy a un lector francés qué ha significado Vargas Llosa en nuestra cultura, diría lo siguiente. Un cruce entre Gustave Flaubert y Victor Hugo. Pocos se acuerdan hoy de qué ocurría en la Francia de Flaubert y Victor Hugo, y mucho menos de quiénes la gobernaban, pero todos seguimos leyendo Madame Bovary y Los Miserables. Pocos se acordarán en un futuro próximo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Latinoamérica o en España, y mucho menos de quiénes las gobiernan, pero durante largos años seguiremos leyendo La Ciudad y los Perros o La Casa Verde. Al menos en el ámbito de nuestra lengua, tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un escritor tan grande como Vargas Llosa, tan grande y tan rico de aventura. Pero les decía que una de las acusaciones es que era un escritor que nunca amó al Perú, por haber salido del Perú, por haberse nacionalizado español. Creo que también tenía nacionalidad dominicana, recién me entero de eso, no lo sabía. Bueno, terminó regresando al Perú a morir en el Perú. Entonces, el ámbito político alrededor de Vargas Llosa fue tremebundo, fue terrible permanentemente. Siempre lo fue. Fue un hombre del cual yo tomé. Eso también lo bebí ahí. Tomé la convicción, el jovencito que iba leyendo sus novelas y que iba leyendo sus artículos y que iba asomándose al pensamiento de uno de los genios de nuestra época. Yo creo que de ahí tomé definitivamente el concepto de intelectual, ser pensante, comprometido con sus ideas. Persona que no permite que lo que le rodea pase por su vida o él pase por la vida de la sociedad sin opinar, sin intentar cambiar o sin intentar por lo menos exponer lo que esté bien y lo que esté mal. Y recuerdo además durante mi periodo de universidad, y ha sido muy grato, desde ayer lo estoy pensando, ¿no? Me ha resultado placentero, tengo que confesarlo. Ver cuántos amigos me han llamado desde ayer. Uno de los primeros que me llamó anoche fue Daniel Benítez, ustedes lo conocen, periodista también. Y Daniel me dijo, a Vargas Llosa lo conocí por ti. Tú y Henry me prestaron los primeros libros de Vargas Llosa que leí, les estoy agradecido. Y después varios amigos me han escrito en mi página de Facebook, en muchos lugares que lo conocieron por mí. Porque en esa generación y en mi ámbito y en mi círculo, yo era un obseso con estos libros. Yo creo que formó parte de mi obsesión académica, literaria, cultural, y vaya si eso lo agradezco. Vaya si agradezco haber descubierto en aquella estantería del Club Minerva de la Biblioteca 1868 con mi amiga Betty Beatriz, la cual le mando un beso después de tantos años de no verla, que era la que llevaba ese club de lectura llamado Club Minerva, al menos en Bayamo quiero decir, y aquel librito que saqué, que era La tía Julia y el escribidor, y que me generó todo esto posteriormente. Saltando a otro tema, las dictaduras ocuparon un rol tremendo en la creación literaria de este hombre. Sin embargo, su obra cumbre sobre una dictadura, yo se las he mencionado en más de una ocasión. Y si no la han leído, aprovechen este contexto, aprovechen este impulso ahora mismo para comprarla cuanto antes y también me lo van a agradecer de por vida, créame. La fiesta del chivo, ambientada en la dictadura. Hemos hablado en muchas ocasiones de cómo yo incluso creía que Díaz-Canel podía ser el Balaguer, el equivalente a lo que fue Joaquín Balaguer
en República Dominicana para la dictadura de Leónidas Trujillo. Y he hablado de cuánto me equivoqué, evidentemente, creyendo que esto podía suceder. No. La fiesta del chivo, que retrata la dictadura de Trujillo en Dominicana, es la última verdadera obra maestra de Mario Vargas Llosa. Desde entonces para acá publicó varias novelas que las leí casi todas, no las he leído todas, las últimas, algunas no me han motivado, pero lo haré. Quiero hacer el tour completo y decir, me he leído completa la obra de él. La última, de hecho, que ha salido ahora mismo, no la he ni comprado y lo haré muy pronto. De hecho, algunas de las novelas ya después de los años 2000 me parecieron francamente malas. Travesuras de la niña mala no se la perdono en la vida. El sueño del Celta sí me gustó. Bueno, en fin, muchas otras. Pero La fiesta del chivo es la última obra maestra, es del año 2000. Y ahí no hay comparación a la hora de describir lo que es una dictadura, lo que es vivir sin derechos, lo que es vivir en un estado politizado, militarizado y represivo, y vaya si los cubanos nos sentimos identificados con esto. Ahora bien, uno de los conceptos que yo intento exponer en este programa con respecto al totalitarismo, no el totalitarismo de izquierda, de derecha, no el totalitarismo que te sirva mejor a tu ideología o que se enfrente a tu ideología. No. Totalitarismo, dictadura, para mí es igual a malo. Caca. No se toca. No se juguetea. Eso lo aprendí de él. Y hay un pasaje genial, hay un episodio genial durante una entrevista con alguien a quien muchos de ustedes conocen muy bien, Axel Kaiser. Axel Kaiser, no sé si por torpeza, por provocación, por intención, por lo que fuera, intentó relativizar un poco ciertas dictaduras que a él le parecían menos malas que otras. Y estaba comparando la dictadura de Pinochet en Chile. Se le ocurrió hacer esa comparación de Pinochet en Chile con, no sé si estaba comparando, no recuerdo si estaba hablando de Venezuela y también habló de Fidel Castro y de Cuba. Y Vargas Llosa le dio un frenazo que es histórico y que yo se los voy a poner a ustedes porque yo no podría estar más de acuerdo y además el público que estaba asistiendo a aquello evidentemente también estuvo muy de acuerdo. De hecho, la frase, esa pregunta no te la acepto, es histórica, ¿no? Es ya un antes y un después. Juzguen ustedes este episodio. La comparación que tú haces es peligrosa. Todas las dictaduras son malas. Todas las dictaduras. Fidel Castro es malo, Pinochet es malo también. Destruyó una democracia, existía aquí una democracia en Chile. Fidel Castro no destruyó una democracia, Fidel Castro destruyó una dictadura corrompida, brutal, que era la dictadura de Batista. Entonces, yo no apruebo, pero entiendo por qué la muerte de Fidel Castro provoca, digamos, unos entusiasmos que la muerte de Pinochet no puede provocar, ¿no? Pero podríamos decir de manera muy fría, con sangre de reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Escuchó pacientemente, permitió que desarrollaras tu tesis y cuando vas a pasar al siguiente punto te detengo y te digo, esa pregunta no te la acepto. Y no te la acepto porque va en contra de lo que promulgo y porque le puede dar a las personas que nos estén viendo la idea de que si la dictadura que tú concibes, tú crees que va a traer algún tipo de bienestar, es más aceptable que aquella que no concibas. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos
a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso. Yo creo que se oye un poco bajo el audio, pero díganme, ya sé que se oye más bajo de lo que a mí me habría gustado, pero por favor díganme si por lo menos lo pueden escuchar, ¿eh? Peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera. De ahí para allá, esto fue, me están diciendo que sí se oye, que se oye un poco más bajito. Yo noté que estaba un poco más bajito de lo que me habría gustado el audio del video, pero bueno, si lo pudieron escuchar por lo menos, creo que, a ver, estoy mirando, sí, todos me dicen que se escucha bien. Esto es histórico y esto es algo que a mí me gustaría que nos detuviéramos aquí, porque cuando yo escucho hablar precisamente con romanticismo de Franco o de Pinochet, precisamente por el enfrentamiento al comunismo, fenómenos socialistas y demás, yo siempre digo, no, espera. Si tú condonas y aplaudes y justificas la represión, la violación de derechos humanos, la supresión de los derechos a manifestarse, reunirse, crear partidos de oposición, en tus contrarios tú no te diferencias en nada de ellos. Si tú crees que tienes derecho, miren, mi fundamento de por qué yo sí aprobaría y yo sí impulsaría en una Cuba futura donde yo pudiera jugar un rol político, aunque nunca fuera un oficial electo, pero donde yo tuviera algún tipo de voz o de impulsar políticas, donde yo he dicho hasta el cansancio que yo aprobaría e impulsaría la idea de ilegalizar el Partido Comunista, es como una especie de lección para todo el resto. Lección, no elección, quiero decir, de lección para el resto. Los que jueguen con trampas, los que aprovechen el mecanismo democrático para después apoderarse de las estructuras y no permitir que nadie más pueda jugar, van a estar prohibidos de por vida. No sería la primera vez que ha pasado en la historia de la humanidad. Vayan y miren en Europa cuántos partidos están prohibidos precisamente por eso mismo. Entonces, ese es el único caso, al menos en el particular que estamos hablando. El resto, usted tiene derecho a estar en mi contra. Usted tiene derecho a nuclearse, usted tiene derecho a crear coaliciones, partidos que derroten el que esté en el poder. Y si usted cree, como público, como votante, como quien sea, que lo mejor es aniquilar la facción contraria, usted no se diferencia de nada. No hay dictadura buena ni dictadura mala. Permítame repetir el fragmento. Tal que era la dictadura de Batista. Entonces, de Pinochet no puede provocar. Pero podríamos decir de manera muy fría, con sangre de reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro, está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No. El que quiera aprender el costo de las dictaduras puede ir precisamente a estudiar lo que representó el fenómeno Trujillo, justamente en Dominicana, ya que hemos hablado de la fiesta del chivo. Una dictadura donde hubo una especie de bonanza económica indudable, donde se redujeron los índices de violencia drásticamente, donde los robos eran muy escasos, donde se controló a la ciudadanía, en otras ocasiones lo he dicho, porque como todo era del general, como todo era del chivo, por eso la fiesta del chivo, el chivo era Trujillo, como todo era de él, el que robaba en la panadería le estaba robando a Trujillo, y el castigo era un buen día, te cogían y te lanzaban de un acantilado, literalmente, no estoy siendo metafórico, literalmente lanzado de un acantilado a que te mataras abajo y a que te comieran los cocodrilos.
Así, hombre, cualquiera, ¿verdad? Así cualquiera controla una sociedad. Entonces, el que venga a decirte, sí, es verdad que no había libertad para esto, es verdad que te podían llegar, sacarte de tu casa y asesinarte y no pasaba nada, pero bueno, en la sociedad había mucha tranquilidad, pero no había corrupción. Y tú dices, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque es exactamente lo mismo que puede decir China. China controló increíblemente donde se expandió, donde nació todo el brote de COVID. China controló mejor el COVID que Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. En China tenían la libertad de privarte, o sea, la libertad, el aparato de privarte a ti de tu decisión, de tu libertad, de meterte a la fuerza en un sitio, y aquí no te podían casi ni obligar a poner un tapabocas. Entonces, esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y una dictadura. Las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. Correcto. El precio que... El pinochetismo siempre saca pecho de esto. En efecto, hay una bonanza económica. En efecto, pueden haber tomado buenas decisiones. El punto es, como va a explicar ahora mismo el maestro, ¿a qué costo? Que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Correcto. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva... Yo al menos, puesto y convidado con esto, es lo que he repetido, es lo que he aprendido, es lo que he leído, es lo que he bebido precisamente. No solamente de él, pero referentemente de él. Creo que es obvio que no existe, lo dije al principio y lo reafirmo ahora, no existe un intelectual, no existe un escritor, no existe un pensador al cual yo haya leído más en mi vida que a este. Creo que se nota por el amor con el que hablo de su obra. No solo por cuánto recuerdo y cuánto le puedo citar, sino por el amor. Sobre todas las cosas eso, el amor que le tengo a su obra. Voy a ponerles este material más bien informativo. Fíjense que apenas me he apoyado en noticias de agencias y esas cosas, porque es como decir, no me vas a contar nada que yo mismo no le pueda contar al público. Pero bueno, ha muerto Vargas Llosa y este recuento lo hace la televisión española. Ganó el Nobel, el Cervantes o el Príncipe de Asturias. Ocupaba el sillón L mayúscula de la Real Academia Española. Fue, en buena medida, responsable del boom de la literatura latinoamericana en todo el planeta. Como escritor y como intelectual ha sido una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea. Le gustaba discutir y quiso ser además presidente de Perú. Sí, en un par de ocasiones. Su legado literario son 6 décadas dedicado a las letras y algunas de las novelas más importantes del último siglo. Irene Castro. Una cosa interesante que no quería pasar por alto, es que un hombre, miren ustedes que como si el guión de nuestra vida, de nuestra existencia, lo escribe un Dios, lo escribe Dios para algunos, ¿verdad? O si es el karma, o si es cualquier otra fuerza sobrenatural. Miren cómo a veces hacen jugarretas curiosas, ¿no? El hombre que había escrito tanto contra las dictaduras, contra los dictadores, contra los militares, contra la imposición, contra la obediencia ciega al mando, eso es Pantaleón y las visitadoras, dicho sea de paso. Por eso el sarcasmo y la ironía tan genial de ese Pantaleón Pantoja haciendo aquellos informes sobre las putas que tenía y el trabajo que estaban haciendo las putas con sus soldados. Por eso es una cosa tan genial, ¿no? Quienes no han leído la novela, léanla y vean también la película. Ambas son obras maestras. Conversé ampliamente con Francisco Lombardi, el director de la película y además amigo de Vargas Llosa. En fin, yo conocí a muchos cercanos de él y no tuve la dicha de conocerlo a él. Yo sabía incluso que algún día si lo conocía, yo tenía preparado lo que le iba a decir. Yo le iba a decir, yo conozco más de tu obra y de ti que tú. Si algún día se te olvida algo, por favor, llámame a mí, porque he dedicado mi vida a ti. Así de devoción y así de deslumbramiento he sentido por ti, por todo lo que has hecho. Benditas esas manos y bendito ese cerebro que nos ha ofrecido tanto. Pero les decía que algo muy curioso y divertido, entre comillas, es que en su aspiración presidencial pierde las elecciones contra Alberto Fujimori y Alberto Fujimori a la postre terminó siendo un dictador
en el Perú y un dictador despiadado. Mire cuántos años ha purgado de cárcel, tanto él como su Vladimiro Montesinos, como tanta gente implicada en crímenes de lesa humanidad. Entonces, es como una especie de jugarreta, ¿no? Filosófico, existencial. Te derrota precisamente un dictador que termina regresando al Perú precisamente a otra dictadura, aunque fueran dictaduras breves, en comparación con lo que hemos vivido los cubanos. Que, por ejemplo, la dictadura de Odría, que cuenta Conversación en la Catedral, fue un ochenio. Fueron apenas 8 añitos en comparación con lo que otros hemos vivido, ¿no? No. Se consideraba a sí mismo un esclavo de la literatura. Mario Vargas Llosa, fallecido a los 89 años en Perú, ya se había despedido de la ficción en su última novela. Es uno de los rostros fundamentales de la literatura contemporánea y también internacional, novelista, ensayista académico y también polemista, sobre todo en sus últimos años. Sus hijos han hecho un comunicado esta madrugada donde confirman que no habrá ningún tipo de ceremonia y se han acordado también de los lectores. Afirman que esperan que puedan encontrar consuelo en su obra. Mario Vargas Llosa se va, pero su obra imperecedera sobrevive. Inmortal, así lo nombró la Academia de las Letras francesas al admitirle entre sus miembros. Uno de los últimos reconocimientos para el Premio Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, para un escritor disciplinado, constante, dominador del lenguaje, al que la literatura atrapó siendo un niño. La cosa más importante que me ha pasado fue aprender a leer. Es uno de mis primeros recuerdos y también uno de los más ricos, porque recuerdo mucho cómo se enriqueció el mundo. Aquel niño Mario crecía feliz junto a su madre y sus abuelos hasta que al cumplir los 11 años descubrió que su padre no estaba muerto. Esa figura autoritaria y violenta volvió a su vida. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Obligado por su padre a entrar en una academia militar, allí empezará su revuelta contra las estructuras de poder que reflejará en su primera novela, La ciudad y los perros. La escribió entre Madrid y París y con ella formó parte del boom latinoamericano. Su amistad con García Márquez se rompe tras una pelea de la que nunca quiso hablar. Vamos a dejar esta pregunta sin responderla. Es un acuerdo que... Y de eso yo les hablaré a continuación. Tenemos García Márquez y yo de dejar a nuestros biógrafos, si los merecemos, algo que investiguen, que descubran. Se casó 2 veces. La primera... La cara con la que dice eso me encanta, permítame volverla a poner. Les adelanto y con esto ya voy a cerrar este hermoso homenaje, aunque podría ser el programa completo sobre esto, ¿eh? Yo sé que algunos, repito, apenas he mirado el chat, no tengo ni idea. A algunos esto les puede interesar cero y a mí esto me deslumbra. Este es un programa, repito, lo dije al principio, para mí. Lo confieso con el corazón. Esto es un programa que me estoy regalando a mí. Y voy a terminar con ese episodio. Porque es una curiosidad, porque ha sido muy comentado, porque ha generado chorros de especulaciones, aunque la verdad ha terminado saliendo a la luz. Ahora, caballeros ambos, gentlemen, que, mira, cumplieron hasta el último día de sus existencias. Estos dos, como les acabo de decir, ¿no? Gentlemen, ambos. Con el compromiso de nunca hablar de eso. La pelea, el puñetazo más famoso en la historia de la literatura que le diera Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, que hay una foto célebre que ustedes la van a ver ahora de cómo le dejó el ojo. Nunca, bueno, se llevaron a la tumba ambos sus consideraciones sobre ese episodio. Se supo, se sabe por qué, se sabe lo que hay detrás, pero se sabe por el resto, por los demás, no por ellos. Lo cual es como una declaración de gallardía y cada vez que le preguntaban a uno o al otro, decían esto mismo, ¿eh? No sé qué pasó con este video, lo he parado, déjeme ver si es que se... A ver, voy a quitarlo y volverlo a poner. Se detuvo ahí en un momentico. A ver, aquí está. No, pues ahora al parecer me está dando... Mira, me dio problema ese video. En fin, se detuvo exactamente en ese punto y yo sí les voy a contar lo que ocurrió. De hecho, voy a poner aquí la foto de ambos. Esto fue en los años 60. Mírenlos a ambos ahí.
Eran muy buenos amigos, sí, muy buenos amigos. Todavía el caso Padilla no los había distanciado. Y todavía lo que ocurrió después, precisamente involucrando a esta belleza llamada Patricia, esposa de Mario, no los había terminado de distanciar de por vida. Cuentan las lenguas biográficas alrededor de ambos, que esto que usted va a ver a continuación, y si no lo ha visto, me imagino que se lo va a disfrutar muchísimo. Mira cómo le dejó el ojo a García Márquez, Mario Vargas Llosa. Al parecer era un hombre un poquitico salidito del tiesto, Vargas Llosa. Era un dandy, ¿no? Era un dandy, era un hombre cultísimo, era un hombre con relevancia, con premios, con reconocimiento, bonitón, era todo un galán. Y al parecer era un poquito ligerito con el tema de las faldas. Patricia, al parecer, sufría amargamente esto, o sufrió en algún periodo concreto, y en algún momento García Márquez se prestó para hacer una especie de paño de lágrimas. Para hacer un paño de lágrimas y escuchar todas tus penurias, y le recomendó que lo mejor era que se divorciara de él. A espaldas del que era su amigo, ¿no? Yo sé lo que van a decir ustedes ahora mismo. La mierda, los comunistas, los socialistas, amigos de Fidel Castro. Dale, eso se lo dejo a usted. Yo le estoy contando lo que pasó y lo que se sabe que ocurrió. Le recomendó que se divorciara. Algunos llegan a decir incluso que se ofreció él para ser de alguna forma el vehículo de la venganza contra Vargas Llosa. Patricia no aceptó. Patricia dijo, no, yo tengo malos momentos, pero no malos gustos. Vaya, no quiero ser cruel, pero la diferencia entre uno y otro con respecto a la apariencia física era enorme, ¿no? En cuanto a sus obras, va a haber siempre una equivalencia, dos genios, dos monstruos. Ya usted sabe a quién yo prefiero, aunque considero, siempre se lo he dicho, que la novela más grande de nuestro idioma desde el Quijote hasta hoy es 100 años de soledad. Y el propio Vargas Llosa estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, como obra en sentido general, lo prefiero a él, pero incomparablemente, ¿no? Pero bueno, uno era un dandy y el otro parecía el joven, no el viejo, pero el joven enterrador de la comarca. Patricia dijo, no, espera. Todo está muy bien y tú te estás prestando, tú estás haciendo muy bien el papel de amigo mío, que no amigo de él, pero no me voy a, tú sabes, no me voy a refocilar contigo. En el aeropuerto de Maiquetía, que muchos conocen, ¿verdad? En ese aeropuerto de Maiquetía fue el reencuentro de Vargas Llosa bajándose del avión. Eso lo han contado muchísimos porque eso fue famoso y fue muy público, además, extremadamente público. García Márquez fue a su encuentro, fue a recibirlo, fue a darle un gran abrazo y bajándose del avión literalmente se le acercó Mario y lo que le hizo fue así. ¡Búmbata! Lo lanzó por el piso. Le dejó el ojo en estas condiciones que ustedes están. Esta foto siempre me ha dado gracia. Que ustedes están viendo aquí. Me imagino que le hayan tomado la foto por si había algún tipo de denuncia policial, no sé bien. Que al parecer no la hubo, pero bueno, le tomaron la foto. Cuentan después que le pusieron un bistec. Usted sabe, ¿no? Para desinflamar y todas estas cosas. Dicen que la carne ayuda con esa. Yo no sé. En Cuba nadie se desinflamará entonces, ¿no? Pero bueno, esta fue la pelea más célebre, o ni siquiera pelea, fue un puñetazo, fue un golpe de uno al otro y le dijo, eso es por lo que le dijiste o por lo que le hiciste a Patricia. Hay diferentes versiones al respecto, pero bueno, muchos coinciden en decir por lo que le dijiste a Patricia. Evidentemente Patricia dijo, no, este es lo que está queriendo aprovecharse de mí y se lo contó al marido, ¿no? Entonces, bueno, esto es un episodio célebre que he querido cerrar, este extenso homenaje. Aunque no, tranquilos, yo podría seguir hablando hasta mañana de este tema y estaría igual de fascinado. En resumidas cuentas, el Ernesto que soy hoy, que hace este programa para ustedes, que les habla con tanta pasión de los libros, de la cultura, del aprendizaje, de formularse y reformularse en la cabeza las ideas todo el tiempo, ponerlas a chocar. Coja sus ideas, las que usted considere que están más solidificadas y póngalas a chocar contra otras ideas a ver si sobreviven. Si sobreviven es que eran bien sólidas, es que eran bien fuertes, es que tenían algún tipo de sustento. Y si no, sencillamente usted estaba repitiendo cánticos que otros les habían ofrecido. Eso se lo debo a ese genio. Los dos grandes hombres en el mundo de las letras que conformaron y que jugaron un rol
que marcó un antes y un después en mi vida. Tuve la dicha, la suerte de que uno de ellos terminara siendo mi amigo y usted sabe quién es, Carlos Alberto Montaner, y Mario Vargas Llosa en el ámbito más bien literario y político y cultural y de todo lo habido y por haber. Y como con nadie estoy de acuerdo yo en todo, y eso lo he dejado para el final, y como con nadie ni conmigo mismo voy a coincidir yo el 100%, recuerdo haber sentido una indignación profunda cuando le leí un artículo con el que ganó, para colmo, un premio también muy renombrado en defensa de las corridas de toros. Y dije, esta era la guinda del pastel. Esto lo necesitaba. Yo quería que existiera algo con lo cual yo pudiera no estar de acuerdo con este tipo y con toda su historia, porque sí, a mí me deslumbra, me fascina y agradezco y aprendí también de su periodo de romance con la Revolución Cubana. Porque prácticamente cualquiera que nos librara hoy de la desgracia que es esa dictadura tendría el respaldo de intelectuales, de académicos, de gente honesta en este mundo, ¿verdad? Pero también tendrías la obligación de, cuando te dieras cuenta de que era una traición, de que no solo no estabas llevándole democracia y tolerancia y pluralidad a tu país, sino justamente lo contrario, te habías apoderado de una dictadura a otra dictadura, y vaya si la comparación entre una y otra ya ahora mismo no admite ningún tipo de parangón. Era tu obligación romper, era tu obligación denunciar, era tu obligación hacer lo que hizo precisamente este hombre. Así que hasta eso yo se lo agradezco en el alma. Y bueno, el detalle de no estar de acuerdo con las corridas de toros, que a mí me parece una atrocidad y me parece una crueldad innecesaria. Él la defiende incluso citando cómo se comen las langostas y cómo se cocinan las langostas vivas en la medida de lo posible, o sea, que hay una crueldad tremenda y que aún así lo hacemos por el sabor de la cola de langosta. En fin, me encabrono otra vez solamente de pensar en que un hombre tan genial que amaba muchísimo a los perros, tenía un perro, uno de sus perros célebres estaba en la ciudad y los perros, llamado el Batuque, Batuquito. Algún día tendré un perro que le pondré el Batuque en honor al perro de Mario. Descansa en paz, maestro, con amor, con devoción, con fascinación, con agradecimiento, con el deslumbramiento de un discípulo que ha leído y que ha bebido de esa savia vital y que al mismo tiempo está tratando de hacer esto ahora para un público, y que sé que hay personas que lo agradecen y que sé que hay personas que se van a motivar a buscar algo de este conocimiento universal en sus novelas. Un beso a su memoria y un descanso y un viaje a la eternidad que no todos tenemos ganada, pero que usted se ganó por amplio margen.